porque eso se ha perdido en estos últimos tiempos. Tenemos una generación hablando de Jesús, pero no lo manifiesta. Tenemos personas hablando de Jesús, que Él restaura, pero no creen la persona que Él restaura. Tenemos gente hablando del perdón, pero no perdona. Tenemos gente hablando del amor, pero no ama. Entonces Él me dijo, yo quiero que tú vuelvas a traer ese evangelio sencillo. Favor y gracia. ¡Qué bendiciones! Dios les bendiga, señores. Qué bendición poder estar aquí en tu programa Favor y Gracia. El programa, señores, que todo el mundo espera. Y el día de hoy, señores, me siento bien y honrado de poder tener aquí a mi hermano y amigo de muchos años, y a mi hermano José Manuel Lorenzo. Hey, mi hermanazo, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder llegar hacia cada una de la audiencia que siempre te sintoniza. Quiero bendecirlo de manera especial y de verdad que me siento feliz de volver a verte. Sabes que siempre me gusta mucho ese flow que siempre te da. No, tú sabes que eso es algo que viene del cielo. ¿Cómo se llama tu programa? Favor y Gracia. Favor y Gracia. Favor y Gracia. Eso es parte de la gracia. Claro. Así que, señores, vamos a dejar a mi hermano Emmanuel que se presente a esa cámara, que inmediatamente vamos a entrar. Tenemos un tema picante. ¿Cuál es el tema? Más que religión. Así que preséntate, saluda a ese público y entramos de una vez. Amén. Mi nombre es José Manuel Lorenzo. Ustedes lo van a escuchar que él siempre se confunde y que Manuel, pero es lo mismo. José Manuel Mi nombre es Lorenzo. José Manuel Lorenzo y para mí es una bendición poder llegar hacia cada uno de ustedes. Hoy yo sé que va a ser un tema muy poderoso, muy edificante y sobre todo te va a bendecir. Así que quédate ahí porque en pocos minutos estaremos hablando de unos temas sobrenaturales. Tremendo. José Manuel, ¿de dónde vienes? ¿Quién es José Manuel? Vamos rápido con eso. ¿De dónde vienes? Tú sabes que yo nací y me crié en el barrio Capotillo. Capotillo, vengo cuidado, yo, varón. uno de los barrios más conocidos. Yo cuando predico digo uno de los barrios más conocidos y más tranquilos que tiene República Dominicana. Más tranquilo, Capotillo. Sí, Capotillo. Yo vengo desde allí, de la Cuava del Capotillo, tú sabes, por todos esos callejones, la 42, la 6, la 8. Y yo vengo de ese lugar y desde allí entonces Dios comienza a tratar con mi familia. En primer lugar llega mi padre al Evangelio, luego llega mi madre y entonces nosotros como niños, 5 o 6 años, comenzamos a crecer en ese ambiente de lo que es la iglesia y de entonces a la edad de 15 años donde yo tengo entonces mi encuentro con Jesús verdaderamente. 15 años. A la edad de 15 ¿Y nunca años. te has apartado? Desde los 15 años hasta ahora nunca me he apartado. Wow, tremendo. Sí, porque estuve viendo un videíto que tú estabas predicando hace un par de años atrás que ni se parece a ti. No, porque tú sabes que uno va evolucionando. Ahora nosotros estamos más bonitos, favor y gracia. Claro, favor y gracia, ya te la gracia, está bajo la gracia. Señores, el tema que tenemos de hoy es el día de hoy, más que religión. Pero también quiero informarle que mi hermano José Manuel Lorenzo acaba de escribir su libro también con ese mismo tema. Claro. Más que religión. Así que, señores, quisiera saber de dónde, qué te inspiró a escribir ese libro. Vamos a hablar un poquito sobre el libro, luego seguimos con la religión. Claro, mira, más que religión, para que sepas por qué surge el libro. Más que religión, por ejemplo, surge mientras yo estaba orando en una montaña en Sosúa Cabarete. Yo tenía 7 días de ayuno y oración en una cueva. Desde allí se ve toda la ciudad. Y yo me acuerdo que al 5.º día, Dios me dijo, yo soy más que una religión. Y a mí eso me estremeció. Cuando eso me estremece, yo pensé que me estaba volviendo loco porque yo veo que están todos los que andan conmigo. Y yo digo, y yo me aparto. Yo encima de la cueva había otro lugar y yo me subo de encima de la cueva y cuando estoy allí, él comienza a decirme, yo soy más que una religión. Yo creo que tú salgas al mundo a gritarle a la gente que yo soy más que un concepto dogmático. Y eso estremeció mi espíritu. Y cuando estremece mi espíritu, él me dice, yo quiero que vuelva a la senda antigua. Yo me asusté. Wow. Porque tú sabes que por años a nosotros nos enseñan que la senda antigua es ropa, es bermuda, es corbata, es camisa, es pantalones, es una falda larga. Y yo comencé a decir, pero ¿cómo voy a volver a la senda antigua si lo que por años a mí me han enseñado que la senda antigua es lo que yo acabo de expresarte anteriormente? Y él me dijo, la senda antigua es volver al camino. Y cuando él me dice, volver al camino, yo le dije, ¿quién es el camino? Me dijo, yo soy el camino. Entonces, cuando nosotros nos desviamos del camino, nosotros dejamos de parecernos a Jesús. Y más que religión vino para que la gente entienda que nosotros tenemos que volver a amar, a perdonar, a levantar, a restaurar, porque eso se ha perdido en estos últimos tiempos. Tenemos una generación hablando de Jesús, pero no lo manifiesta. Tenemos personas hablando de Jesús, que Él restaura, pero no creen la persona que Él restaura. Tenemos gente hablando del perdón, pero no perdona. Tenemos gente hablando del amor, pero no ama. Entonces, Él me dijo, yo quiero que tú vuelvas a traer ese evangelio sencillo, pero transformador. Y de ahí sale más que religión. Wow, esto está tremendo, señores. Siento como que no me queda cerebro ya. Yo me voy a transformar. Cuando se transforma, siento que quiero salir corriendo ya. Y de así surge más que religión, así surge la organización. Nosotros trabajamos en diferentes áreas. Nosotros trabajamos en la calle llevándoles comida a los indigentes. Nosotros trabajamos en las escuelas, más que religión, avivamiento en las escuelas. Porque tú sabes que ahora mismo el enemigo está atacando la generación y lo está haciendo desde las escuelas. No sé si tú notaste que en algunos meses atrás
el diablo se le estaba revelando a los jóvenes dentro de las escuelas. Y yo dije, pero nosotros tenemos que llevar el reino también. Y nosotros fuimos a las escuelas y en diferentes escuelas hemos estado en diferentes partes del país, llevando el evangelio del reino, llevamos comida los viernes a los indigentes que están debajo de los puentes, porque él me dijo, la gente se olvidó de lo esencial. La verdadera religión, porque la gente me preguntará, más que religión, y tú me estás diciendo que Jesús es más que religión, que Dios es más que una religión. Entonces, ¿cuál es la verdadera religión? Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27 lo dice, que cuando nosotros decimos que somos religiosos, lo primero que tenemos que es refrenar nuestra lengua. Y hay gente que dicen que están en la verdadera religión o que son sana doctrina, pero no retienen su lengua. Entonces, ¿de qué te vale a ti tú andar diciendo de que tú eres, cuando tú tienes la capacidad de con la misma boca que tú adoras a Dios, maldecir y criticar a tu prójimo? Entonces, una de las primeras cualidades que tiene que tener alguien que representa verdaderamente la verdadera religión es que tenga la capacidad de retener sus palabras. ¿Para qué? Para criticar a su prójimo, para murmurar a su prójimo. Y lamentablemente uno de los males que está acabando en esta generación es el chisme y la calumnia. Una pregunta, Manuel, ya que nosotros estamos hablando sobre el tema de la religión. Hoy en día vemos tantas divisiones en cuanto a eso. Sabe que el apóstol Pablo dice claramente que el evangelio no es religión, claro, es más manifestación y demostración. Poder de Dios. Poder de Dios. O sea, pero el día de hoy, señores, tenemos tantas religiones y lamentablemente da mucha pena porque hay muchas personas que son inconversas. A veces dicen, si me convierto, pero no sé cuál camino coger. Claro. No sé cuál escoger porque fulano dice que el evangelio mío que se va a salvar, fulano dice que el mío que se va a salvar. Entonces, ¿qué creemos? Algunos dicen que el que usa la falda larga que se salva, otro que hay que usar corbata para salvarse, que si tú tienes esa chiva, esa barba, te va a perder. ¿Qué pasa? ¿Qué crees sobre eso? Mira, cuando nosotros hablamos de la palabra religión tiene un significado muy importante. La palabra religión viene de un vocablo que significa religare, que significa volver a unir al hombre con Dios. Ahora, si tú analizas bien, ningún método humano te puede unir a Dios. Por esa razón es que Jesús es el mismo Dios que viene a la tierra para Él unirse a ti, porque no hay método humano que nos pueda unir a Él. Por eso Él decide venir Él para a unirse con nosotros. Está profundo eso. Porque nadie puede unirnos a Dios. Por esa razón es que la mayoría de todas las sectas y todas las religiones te dicen un método de cómo tú acercarte a Dios. No. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, Jesús no es un hombre bueno que te dice cosas bonitas. Jesús es Dios que te enseña cuál es el camino para que tú vuelvas a acercarte a Él, porque nosotros no tenemos la capacidad de unirnos. Y cuando tú hablas de toda la división, lamentablemente una de las ventajas que ha utilizado la tiniebla y el enemigo en estos últimos tiempos es eso, dividirnos. Porque cuando nosotros nos sectorizamos, cuando nosotros nos encasillamos, que tú eres Rete, yo soy Moderno, y tú que eres fulano, yo soy esto, entonces, ¿qué es eso? Eso trae una división. Cuando nosotros aprendemos que nosotros representamos el mismo reino, que nosotros somos del mismo reino, que nosotros hablamos el mismo lenguaje, entonces nosotros traeremos verdaderamente el avivamiento profetizado en Joel. Hasta que nosotros no comprendamos que nosotros adoramos el mismo Dios, que nosotros somos hermanos, que nosotros somos amigos, que nosotros somos compañeros, nosotros entonces dejaremos de estar peleando en estas guerras de religiones. Por ejemplo, en mi libro yo especifico que en las encuestas que hubo en el 2020, las 4.200 religiones, todas dicen tener la verdad. Todas. Ahora, Jesús no está en el epítome de esa religión. Porque Jesús no tiene nada que demostrarle a nadie. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es. Él es. Entonces, cuando nosotros entendemos verdaderamente quién es Jesús, entonces nosotros caminaremos en el mundo proyectando lo que Jesús proyectó. Entonces, uno de los problemas más grandes de este tiempo es sectorizarnos. En el momento en que tú te sectorizas, en ese instante, entonces tú ves a tu prójimo como una competencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente ese tipo de mentalidad lo que hace es que te vuelve clasista. Y yo lo llamo en el libro como racista religioso. ¿Qué es un racista religioso? Una persona que cuando tú no piensas igual que ellos no puede caminar contigo. Que cuando tú no te vistes igual que ellos no puede andar contigo. Y lamentablemente, más que religión vino para erradicar ese tipo de cosas. Nosotros tenemos la capacidad de sentarnos con un católico, con un adventista, con una persona que desde esa posición llamada, por ejemplo, catolicismo, adventista, testigo de Jehová, cristianismo, desde esa posición tiene la capacidad de querer acercarse al Creador, porque todo el mundo lo que quiere es un solo objetivo, tener una relación con Dios. Entonces, ¿por qué yo no puedo respetar que desde esa posición tú tienes la capacidad de acercarte a Dios? Por esa razón es que tenemos gente que no tienen el nivel de sentarse con un musulmán porque dice es del diablo. No tiene el nivel de sentarse con un budista porque dice que es del diablo. Porque a nosotros por muchos años nos enseñan que lo único que tenemos la verdad somos nosotros. Y la verdad relativamente no es absoluta. La única verdad se llama Jesús. Y si tú no te pareces a Jesús, lamentablemente, por más que brinque, salte, patale, hay gente defendiendo dogma, pero no la verdad de Cristo. Este hombre está loco.
No, Este hombre está fundido. Ya, no, el libro mío, voy poniéndomelo por ahí, ya hay que quedarse con ese libro, varón. Así que, señor, tú que estás viendo el video, ¿cuántos libros tenemos? No, tenemos muchos ejemplares, así que toda persona que quiere contactar nos puede buscar. Así que vamos a dejar los números debajo aquí en el video, que usted puede solicitar su libro. Señores, Emmanuel ha sido uno de los predicadores, señores, que a mí me gusta mucho de la manera que predica. Ya creo que tiene un par de años. ¿Cuántos años tiene predicando tú ya? No, por ejemplo, yo me convertí tuve el encuentro con Jesús a los 15 años, porque yo desde los 7 años, mi primer milagro lo vi yo a los 8 años, y mi primera profecía a los 9. A los 10 yo me aparto. Eso yo lo voy a hablar en mi próximo libro. El por qué yo me aparto del evangelio. Entonces a los 15 años yo vuelvo a tener ese encuentro con Jesús. A mí no me dieron un tratado, a mí no me dijo alguien de que conviértete. Jesús mismo se me revela. Y él comienza a manifestarme el reino. Y me dice, este es el reino. Porque yo por años estaba viendo que habían líderes que decían, no vaya a tal congregación porque yo no hablo con el líder. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que nosotros estemos hablando de un Jesús que tenía la capacidad de reunir a un romano y a un judío y hablarle de un reino que es para todos? Entonces vemos líderes de estos últimos tiempos que no se hablan. Hay líderes que le dicen a sus miembros, no vayan a tal evento de fulano porque yo no me hablo con esa persona. Entonces, ¿de qué reino nosotros estamos hablando cuando nosotros mismos como líderes somos los que estamos mandando a la gente a ser enemigos? Hay personas que dependiendo del concilio que son, no se hablan. Claro. Hay gente que no quiere decir la verdad, claro. Pero eso está ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando a los 15 años se me revela Jesús, desde los 15 años yo inicio con esa revelación. O sea, yo no voy a un instituto, después yo voy a un instituto, me preparo, me capacito, pero Dios fue que comenzó a hablarme, literalmente Él comenzó a prepararme. Yo veía todo como, el mundo yo lo veía como muy distinto a como lo predicaban, y yo decía, pero ¿por qué yo tengo que alejarme de mis amigos que son del barrio, que nos criamos juntos? Porque por muchos años, en el capítulo de mentalidad eclesiástica versus mentalidad de reino, ahí yo enseño que la gente piensa como le enseñan en su iglesia. Por eso es que cuando hay gente que se convierte, deja de hablar con su papá, con su mamá, con su tío, con su prima, con su hermano. Porque no son cristianos. No sé si me entienden. Se le alejan a los amigos porque no son cristianos. Entonces Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo. Una luz tú no la puedes poner debajo de la mesa porque allí no alumbra. Tú tienes que ponerla encima. Entonces cuando nosotros vemos de que el reino va más allá que lo que a nosotros nos han enseñado por muchos años, desde allí yo comienzo a manifestar el reino de esa manera, y desde los 16 años hasta ahora yo estoy dándole cajetazo al sistema, al diablo, a la tiniebla y a todo el mundo. Acerca de eso, porque me imagino alguna vida íntima de oración, ¿cómo se ha podido llegar ahí? Mira, cuando el Espíritu Santo comenzó a hablarme, Él me dijo, de la única manera que yo puedo permanecer en la vida de una persona es cuando esa persona reconoce que Él necesita de mí a cada instante. Por ejemplo, si tú analizas bien, Jesucristo cuando inicia el mensaje del Sermón del Monte, Él no inicia diciendo, bienaventurados los santos, porque de ellos era el reino de Dios. No, Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios quiere enseñarle a la generación es que nosotros aprendemos a depender de Él. Cuando no hay una dependencia de Dios, automáticamente tú te crees autosuficiente. Una de las cosas que me ha hecho tan vigente y que la gente ha dicho, pero yo desde que lo conozco, lo he visto en ese nivel de manifestación y nunca me he menguado. ¿Por qué? Porque yo aprendí a que yo soy un pobre de espíritu. Un pobre necesita que alguien lo sustente. Entonces, yo entendí de que yo no tengo nada que dar. Entonces, como yo no tengo nada que dar, yo necesito siempre ir a buscar la fuente. Entonces, el problema de esta generación es, como yo lo predicaba hace muchos años, hace algunos meses, en un retiro de jóvenes que nosotros teníamos, que Dios me hablaba de Nayó. La Biblia dice que cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, dice que él fue ante el profeta y el profeta lo llevó a Nayó. El profeta estaba en Nayó y él fue donde el profeta. La palabra Nayó, Dios me dijo, busca qué significa la palabra Nayó. La palabra Nayó es una palabra que significa habitación. Y él me dijo, fíjate, que David en el momento en que se hace rey, se olvidó de Nayó. Y él me dijo, eso pasa con mucha gente. La gente busca lo que es y se convierten en lo que son en la habitación. Pero cuando ya son lo que son, dejan de ir a la habitación. Wow. Entonces, el problema de esta generación es que tú dices, él lo siguen invitando, pero ya él no es como antes. ¿Por qué? Porque dejan de ir a la habitación, porque ya ellos alcanzaron lo que querían. Que lo conozcan, tener like en las redes sociales, tener seguidores en Facebook, en Instagram, y automáticamente se olvidan de la habitación. Entonces, hay gente que lo están invitando porque tienen nombre, pero no tienen nada de Dios para dar. No tienen absolutamente nada. Hay gente que cuando lo invitan a los eventos, el que lo invita se queda decepcionado, porque las redes sociales son una cosa, pero en la vida real es otra cosa.
sea, está tremendo eso. Sí, muy tremendo, porque se olvidan de la habitación. Lo que nosotros somos hoy, lo que tú eres, en lo que tú te has convertido hoy, te lo dio Dios en el secreto, en la habitación. Si tú te olvidas del secreto, tú dejas de ser. Dios me dijo en una ocasión, ¿sabe por qué Moisés brillaba? Yo le pregunté, ¿y por qué? Y él me dijo, porque él no sabía que brillaba. Wow. En el momento en que tú reconoces que brilla, deja de brillar, porque no eres tú que brilla, es Dios en ti que está brillando. Entonces, este problema de esta generación es eso, que ellos quieren que la gente lo vea brillando, pero ellos no saben que no son ellos que están brillando, es la luz de Cristo que brilla en nosotros. Y esta es la generación más altanera y más orgullosa que yo he vivido. Y por esa razón tú me ves que yo siempre me mantengo como en mi orilla. Bajo perfil. Bajo perfil. O sea, yo puedo ir a muchos lugares, comparto con muchas personas, respeto a todo el hombre, a la mujer que Dios está levantando en esta generación, porque yo creo mucho en eso. Yo creo que si hay alguien que está ahora mismo acercándose, hablando de Dios, yo creo que merece un respeto. Claro. Pero yo no comparto muchas cosas. Yo no creo en esa persona que esté hablando de un Jesús que nació en un pesebre humilde, que esté hablando de un Jesús que es sencillo, que es humilde, pero él siendo altanero, siendo orgulloso, siendo prepotente. Tú no me puedes acercar, tú no puedes hablar conmigo, tú tienes que hablar con mi secretaria primero, tú tienes que hablar con fulano de tal. O sea, cuando yo veo ese tipo de comportamiento, entonces ahí viene más que religión, para enseñarles que nosotros tenemos que saber que cuando la religión te manda a ostentar, deja de ser una verdadera religión. Porque cuando tú te topas con Jesús, un hombre que tuvo la capacidad de decir, deja que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Un hombre que tuvo la capacidad de decir, ¿quién me ha tocado? La mujer asustada pensaba que había tocado cualquier religioso, porque los religiosos cuando lo tocaban lo ofendían. Y ella con miedo, con temor, va donde él y dice, yo fui que te toqué. Dije, hija, tu fe te ha salvado. Cuando ella escuchó la palabra hija, entendió que no se estaba enfrentando a cualquier persona. Se estaba enfrentando a un hombre que estaba revolucionando un sistema. Y eso es lo que Dios anda levantando en esta generación. Personas que más que hablar manifiesten verdaderamente el Jesús de lo que ellos están hablando. Más que religión. Somos más que religión. Señores, lo que a mí más me interesa saber acerca de los milagros que te hablaba ahorita, porque sabes que hoy en día escasean los milagros. Ya hoy en día la gente va a los cultos, la gente cree más en una manifestación, ve 2 o 3 gente danzando, que realmente ver a un paralítico y declarar una palabra. Porque ya yo viví una experiencia, una actividad que nosotros participamos, que yo no te voy a negar que yo prácticamente perdí la fe. Tú dudaste. Un hombre que llega con 2 muletas y dice, ¿usted cree que puede caminar? Ven, pásame las 2 muletas, venga, ¿me entiendes? ¿Y qué hizo el hombre? El hombre salió corriendo. Entonces yo quiero saber qué te llevó a esa confianza, a tener esa confianza, porque no cualquiera. No, claro. O sea, usted declarando que va a ser sano, que va a soltar la muleta, va a caminar, usted tiene que tener una conexión directa y estar seguro de lo que está diciendo. Claro. O sea, ¿cuál ha sido la experiencia que has tenido tan cercana con Dios que tú tienes esa confianza con Él? No, mira, es que yo entendí algo. En una ocasión yo estaba orando y él me dijo, ora por la gente se enferma, que quien hace el milagro soy yo. El problema de esta generación es que ellos oran por las cosas que ellos están seguros que puede suceder. Alarga brazo, alarga pie. Eso lo puede hacer cualquiera. Él lo sabe. Yo estaba jugando basquetbol en la cancha en mi residencial. Y habían unos chamaquitos, unos jovencitos ahí. Yo le dije, tiende tu mano. Y cuando tendió la mano jugando basquetbol, la mano comenzó a crecer y ellos se asustaron. Él es testigo que estaba allá. Yo le dije, eso son cosas básicas. Yo no sé cómo esta generación quiere encasillar a Dios en alargar brazos y alargar pie. No sé si me doy a entender. Cuando nosotros vemos un Dios que tuvo la capacidad de ir donde un muerto que tenía 4 días después de muerte y decirle resucita. Entonces tú dirás, ¿y cuál es ese nivel de confianza que tú tienes? Porque él un día me dijo, yo soy el que hago los milagros. Ahora, yo aprendí algo con Jesús. Y es que Jesús, antes de hacer los milagros, hablaba con el Padre. Y por esa razón yo voy a los lugares y primero le pregunto, ¿qué tú quieres hacer? Porque esta es la generación autosuficiente, que ellos creen que son ellos que hacen las cosas. No, Jesús hacía las cosas que el Padre le decía. Por eso él dice, yo hago lo que mi Padre me dice que haga. Fíjate el secreto. Por esa razón hay eventos que tú vas y que por más que tú ores por la gente, no se van a hacer sanas. Porque en ese día Dios lo que quiere es bendecir a la gente con la palabra. Pero la gente no está entendiendo ese nivel. Cuando tú no tienes una intimidad verdaderamente con Dios, entonces tú crees que en todos los lugares Dios quiere sanar y Dios no quiere sanar en todos los lugares. Hay lugares que Dios lo que quiere es dar una palabra. Hay lugares que Dios quiere sanarlo a todos. La Biblia lo dice, que en una ocasión Jesús lo sanó a todos, pero en otra ocasión Jesús sanó a uno. Entonces, cuando tú aprendes a caminar con la agenda del cielo, entonces tú te das cuenta de lo que Dios quiere hacer, lo que Dios no quiere hacer. Por esa razón fue que tú me viste muy seguro, porque mientras yo estaba en la intimidad orando, yo le pregunté a Dios, ¿qué tú vas a hacer? Y me dijo, voy a hacer el milagro. Entonces yo tengo que caminar creyendo en lo que Él va a hacer. Yo no hago milagros, Él lo hace. Entonces, si Él lo hace, yo tengo que confiar en Él. Eso me pasó también en Santiago. Un paralítico entró y Dios me dijo, lo voy a levantar. Yo le dije, yo creo que tú lo puedes levantar. El que no lo puede levantar soy yo. Pero yo creo que tú, y me dijo, declárale la palabra. Cuando le declaré la palabra, el paralítico se paró.
O sea, yo he visto milagros muchísimo. Yo he visto gente cáncer siendo sano. Yo he visto gente que no podían tener hijos, que el médico les dijo más nunca. Yo he visto todo eso. Yo he visto todo tipo de milagros. Ahora tú lo que no me vas a ver ostentando eso porque no soy yo que lo hago. ¿Quién lo hace? Jesús. Ahora, ¿qué le falta a esta generación? Aprender a caminar con la agenda del cielo. El problema es que desde que nosotros alargamos un brazo y un pie, ya nosotros creemos que somos los super mega ministros que hacemos todos los milagros del mundo. Y por esa razón es que tuve gente que prefieren orar por un dolor de cabeza, pero no por un paralítico. Porque tienen a Dios limitado, o el Dios que ellos predican está limitado. El Dios mío tiene la capacidad de orar por un muerto y resucitar, pero también tiene la capacidad de levantar a un paralítico, de levantar a un hombre que tenga una muleta. Es el Dios que yo predico y es el Dios que yo ando buscando. Hasta que yo no vea, de un día me dijo, va a levantar muerte. Hasta que yo no veo un muerto, yo estoy loco que Randy se muera para ver si es verdad. No, mentira, Randy es mi mejor amigo. Pero yo quiero que alguien se muera al lado mío para ver, para yo resucitar, porque yo creo en eso. O sea, ¿cree que Dios lo puede hacer? Yo creo que Dios lo puede hacer, porque yo creo en el Dios que hace 2000 años hacía cosas sobrenaturales. O sea que el gran problema que nosotros tenemos el día de hoy es el secreto. O sea que la gente quiere manifestar en público lo que no busca en el secreto. Porque, y sabes que decía ahorita que las redes sociales a veces las usamos para buenas cosas, pero las redes sociales ahora mismo se han convertido en un gran veneno también ahora mismo. Sí, claro. Porque, como decías ahorita, en estos momentos, yo estoy viendo un momento que nunca había visto tantos evangelistas. Nunca había visto, ahora mismo salió, hay un ángel niato por ahí también. Oh. Que decía que cuando yo vi eso, bueno, en pocos momentos va a salir un ángel que es mudo también. O sea que antes, cuando no existían las redes sociales, la gente no tenía esa facilidad, no se le da un púlpito de que a cualquiera así, o sea, no se veían tantas cosas. Ahora mismo cualquiera profeta, cualquiera ministro, claro, que cualquiera, un ejemplo, hay personas que están en disciplina y están ministrando. Sí. Hay personas que no tienen oportunidad en su iglesia, pero tienen un público de 1500 personas que lo ven un live. O sea, que es algo que nosotros estamos viviendo. Y causa de eso, la gente ya ha dejado de buscar a Dios. O sea, hay muchas razones por eso. Porque la gente está entendiendo que ya no tiene la necesidad de buscar a Dios. ¿Qué sucede con la gente de los milagros también? Y es que ya le ha quedado lo que es el nombre. Hay muchas personas ministrando simplemente con el nombre. Tú invitas a una persona, vamos por un culto para allí. Lo primero que te preguntan, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a predicar? Vamos por un culto de adoración. ¿Quiénes son los que van a adorar? O sea, la gente no se enfoca en que Dios va a estar en aquel lugar, sino la persona que va. O sea, la gente ya cuando se siente con ese nivel de fama, ya entiende que quizás no tiene la misma necesidad del secreto, de tener un secreto con Dios. Y por eso siempre te he dicho, quizás tú no lo creas, aunque duramos muchos meses o años que no hablamos, pero siempre te sigo por las redes sociales porque siempre he visto cómo tú te mantienes siempre bajo perfil. No eres la persona que vive atacando a otro, porque tienes el nivel para hacerlo. Un hombre que sabe hablar, que sabe expresarse, que podía hacer las redes sociales. O sea que ha sido de bendición realmente a muchas vidas. Así que, señores, más que religión, el libro, queremos abundar un poquitico más sobre lo que es el libro, que yo sé que a través de entrevistas se te va a vender, tiene que buscar más libros. En el nombre de Jesús, claro. Más que religión. Entonces queremos que nos dé algunos detalles, alguna cosita más sobre el libro, para que la gente ya tenga la idea de qué es lo que va a comprar. Claro, mira, el libro está compuesto por 7 capítulos, muy importante. El primer capítulo, como te dije anteriormente, se titula Saliendo de la Caverna. ¿Por qué se titula Saliendo de la Caverna? Porque en este capítulo nosotros le enseñamos a la gente que muchas veces nosotros estamos viviendo en una caverna y creemos que es todo lo que existe, que es nuestro hábitat. Por esa razón nosotros cuestionamos y criticamos al que vive fuera de la caverna. Porque como nosotros nos enseñan que esto es todo lo que existe, cuando nosotros vemos a alguien viviendo fuera, diferente a como a mí me enseñaron, entonces nosotros lo cuestionamos. Y este libro le enseña ese tipo de cosas, que la caverna lamentablemente lo que hace es que no encierra, nos hace vivir esclavo de la apariencia. Y en ese capítulo la gente va a ser muy bendecida. El segundo capítulo se titula Mentalidad eclesiástica versus mentalidad de reino. Y ahí es como te explicaba, que la gente piensa como le enseñan en su iglesia. Hay gente enemiga de personas porque su pastor no habla con esa gente. Entonces, lamentablemente, eso es lo que se está viviendo en esta generación. El tercer capítulo se titula Dogma versus cultura. Y ahora mismo, por ejemplo, hay una guerra de dogma en las redes sociales donde la gente está defendiendo su postura, pero no la verdad del reino. Por eso tú dijiste anteriormente que yo tengo quizá el léxico, la capacidad, el nivel, el conocimiento para yo pararme frente a una pantalla en mi teléfono y hacer 1000 likes contrarretando algo. Tú nunca me has visto atacando a nadie, porque Jesús no atacaba a la persona, Jesús atacaba la conducta de la gente. Y es el secreto de esto. Entonces, cuando nosotros entendemos que dogma versus cultura, nosotros estamos aquí para defender los principios del reino. Ahora, todo lo que vaya a violar los principios del reino, me va a tener de frente a mí. Pues bien, entonces, como te seguía explicando,
El libro está compuesto por diferentes capítulos. El capítulo 3, como ya te mencioné, y el capítulo 4 se titula Más amor, menos religión. Y allí es donde Dios me habla y me dice que cuando nuestra vida está ligada a la religión, no importa menos la vida de nuestro prójimo. Por esa razón es que hay gente que está esperando que tú caigas para ellos posicionarse en tu posición. Wow. Porque el sistema religioso le enseñó eso. Tú no ves que hay gente que dice que yo sabía que se iba a descarriar, pero ¿cómo así? Entonces, él me enseñó el método que nosotros utilizamos como iglesia. Nosotros hacemos campaña para que la gente se convierta. Después que la gente esté en la iglesia, le hacemos la guerra para que se vaya. Para después entonces hacer culto de descarriado. Entonces, yo no estoy entendiendo eso. Entonces, cuando nosotros entendemos que nosotros necesitamos manifestar más amor y menos religión, menos sistema, menos dogma, menos reglas impuestas por hombres, entonces ahí nosotros vamos a entender que Jesucristo estaba interesado en la persona. Jesucristo no estaba interesado de qué color, de qué equipo favorito tú eras, de qué religión tú eras, no. Y por eso utiliza la parábola del samaritano. La parábola del samaritano es el texto que yo utilizo para hablar ahí de más amor, menos religión. Ahí yo arrojo mucha luz, que la gente tiene que ser bendecida. Si tú quieres seguir conociendo, son 7 capítulos y te estoy dando 4. Tienes que comprar este libro, Más que religión el libro. Y allí tú vas a ser bendecido y vas a ser muy edificado. José Manuel, vamos a dejar los números de la persona ahí, dónde la gente se comunica contigo. Claro, mi número de WhatsApp es 849-459-8305 y me pueden buscar en Instagram como José Manuel Lorenzo Oficial y en Facebook como José Manuel Lorenzo. Y allí podemos contactarte para que puedas tener tu libro y así seguir manifestando el reino de Dios sobre la tierra. Y si la gente te quiere invitar a predicar, ¿cuál es la tarifa? No, tarifa. No, mira, nosotros no tenemos tarifa, pero nosotros tenemos algunos requisitos para poder movernos. ¿Cuál es el primer requisito es que si es fuera de Santo Domingo, por ejemplo, nosotros le solicitamos a la persona que nos cubran la estadía, la comida que nos vamos a comer, a mí, a la persona que me acompañan, porque muchas veces viajo con mi madre, con Randy, con la mamá de Randy, porque las intercesoras de mi ministerio es mi mamá y la mamá de Randy y otras. A veces viajo con Randy solo. Y cuando voy a viajar fuera de Santo Domingo, que me cubra mi combustible y después lo que Dios ponga en su corazón. Eso es lo único que yo estoy solicitando. O sea, que no exige tanto que el sonido tiene que ser No, es que yo no ando detrás de sonido, porque yo entendí de que el poder de Dios no está limitado y que si el sonido es bueno, el sonido es malo. Esos son aguajes de esta gente que no oran. Ese aguaje de esta gente que no oran, tú lo ves exigiendo todas esas cosas. Y por eso le ponen el mejor sonido y no pasa nada. No pasa nada. Yo he predicado sin sonido y he visto a la gente siendo libre, siendo sana y siendo bendecida. Y Dios lo hace sin Porque sonido. Dios lo hace. Jesucristo no tenía sonido. José Manuel nos promete volver pronto a la segunda parte. Pero claro, papá, nosotros nos quedamos cortos todavía. Hay que seguir hablando de más que religión, seguir enseñándole a la gente lo que Dios puede hacer y recordar que Cristo vino a la tierra a manifestar el reino de Dios. Tú eres parte de ese reino. Sana al mundo y ama a alguien. El amor es la mayor revolución. Dios te bendiga. Así que nos vemos en la próxima Más que Religiones.